Hemos conocido que la electrónica digital, nosotros tenemos variación de estados. Uno es el cero lógico y uno es el uno lógico. Solamente referidos al nivel del voltaje. El nivel del voltaje va a definir si encontramos en cero lógico o tenemos uno lógico. También mencionábamos de que existen flancos de subida y flancos de bajada, en el cual el flanco de subida era el cambio de 0 a 1 y el cambio de bajada era de 1 a 0. Tenemos esos dos. Ahora, nosotros necesitamos en la electrónica digital generar este tipo de onda. ¿Cómo es esta onda? Esta es una onda cuadrática en la cual puede estar sometida primeramente a frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia? Si nosotros empezamos con la onda en la primera parte, tenemos que seguirla y tenemos que llegar a repetir la onda. Entonces empezamos desde este punto de aquí arriba, llegamos al mismo punto, la siguiente onda llegamos. Entonces a estos pequeños segmentos en donde se va repitiendo, le vamos a llamar lo que es la parte del periodo. El periodo simplemente va a determinar cuánto tiempo ha pasado para que esta parte se vuelva a repetir. Posteriormente, la frecuencia es cuántas veces esta onda que nosotros tenemos acá, el número, la cantidad de veces que se ha repetido por un segundo, ¿no? Esta onda, ¿cuántas veces se ha repetido en un segundo? Esa es la frecuencia. Entonces, acá vamos a ver que el periodo tiene una relación con la frecuencia. Y en la parte matemática vamos a encontrar que nosotros vamos a llamar que el periodo es igual a la relación inversa de la frecuencia. O también la frecuencia es igual o inverso al periodo. ¿Qué más podemos resaltar de este tipo de onda? ¿Qué variable más se considera? Si graficamos la onda cuadrática, nosotros tenemos una cantidad de tiempo que está encendido y una cantidad de tiempo apagado. Entonces, eso es una relación. La cantidad de tiempo encendido y la cantidad de tiempo apagado también es una relación que nos va a importar. Porque la onda, aun siendo cuadrática, puede tener este porcentaje de encendido mucho mayor que este de acá. ¿Cómo sería la onda? La onda sería gran parte encendido y muy poco apagado. Gran parte encendido y muy poco apagado. Entonces, este tipo de onda se repite. O puede ser inversa, en donde nosotros tenemos gran parte de la onda apagada y solo una parte encendida. Lo apagamos y una parte lo encendemos, ¿no? Entonces, aquí estamos representando el 1, 0, el 1 y el 0 lógico para estos diferentes tipos de ondas que vamos a manejar. El circuito que les voy a presentar se llama el 555. Es un circuito integrado
en el cual puede ser configurado en dos. Perdón. El 555 puede ser configurado en la configuración monoastable, o también puede ser configurado en la versión estable. La diferencia entre estos dos va en esta pequeña palabrita, en la parte mono. ¿Sí? El monoestable, cuando realiza su funcionamiento, solo da un pulso. Solo da un pulso. Cambia su estado de 0 a 1 y por un tiempo determinado, lo que vemos en la parte de acá, cambia de estado 0 a 1 y posteriormente regresa a su estado natural, que es 0. No tiene ese cambio. El modo estable, a diferencia del estable, se repite infinitamente y empieza marcando la onda infinitamente, en donde nosotros tenemos los criterios de dimensión. Tenemos la frecuencia, tenemos el periodo, tenemos la frecuencia, vamos a tener el porcentaje de alto, que se llama porcentaje de C, porcentaje de alto que vamos a tener, y a partir de estos valores vamos a ir dimensionando lo que es el circuito. Vamos a empezar a hacer una parte de la simulación del monoestable. Vamos a verlo desde la parte de simulación. Vamos a verlo desde la parte de cálculos entre estos dos. Bien. En la parte de acá, esta es la configuración del circuito integrado para poder trabajar en una forma monoestable, en la cual se mencionaba que su trabajo solamente es dar un pulso a la salida. En este caso, la salida de este circuito es la patilla número 3. Podemos verlo acá. Entonces, si nosotros presionamos con el botón, podemos ver que estamos viendo la señal a través de un osciloscopio en la parte de acá. Lo voy a cerrar. Veamos de que la salida cambia de su estado 0 a su estado 1, pero durante un tiempo determinado. ¿Cuál va a ser la relación? Una vez más, la relación va a ser esta resistencia y este capacitor, la carga y descarga del capacitor. Vamos a ver que el creador o el diseñador de este 5.5 ha generado las fórmulas, las cuales son las siguientes. Acá, lo tenemos acá. En donde nosotros, como se mencionó, tenemos el tiempo en que nosotros queremos que se realice este disparo. Bien, tenemos esta configuración en la cual nosotros vamos a dimensionar la resistencia y el capacitor. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Vamos a venir y vamos a mencionar que lo primero que necesitamos son el tiempo. En esta parte voy a agrandarlo para que se pueda ver más. En esta parte nosotros tenemos la entrada y tenemos un cambio positivo a negativo, ¿no? Acá tenemos lo que se conoce
el flanco de baja. Ese flanco de baja va a ser lo que va a activar mi señal y la salida va a empezar a energizarse, pero solamente por un tiempo determinado. Este tiempo lo vamos a colocar acá. Vamos a hacer el ejemplo de que quiero unos 15 segundos que esté marcando y el capacitor yo tengo que darme este valor. Muchos de los dimensionamientos consisten en eso. Tengo que darme el valor y poder ver si es que en la resistencia final hay algún valor comercial que se aproxima. Como por ejemplo, acá yo puedo poner un valor comercial de 10 microfaradios, ¿verdad? ¿Cuáles son las fórmulas? La fórmula es esta que presenta acá. El temporizador, el tiempo, en este caso, va a ser a 1.1 por la resistencia, vean, de lo que es esta de acá, esta parte de la resistencia, por el valor del capacitor. Entonces, en esta fórmula que nos da el proveedor de este circuito, nosotros tenemos como variables al tiempo, ya lo conocemos, el capacitor, nos hemos dado el valor y lo que faltaría como dato es la resistencia, esta resistencia de acá. Entonces simplemente yo tengo que despejar la resistencia de esta ecuación y voy a tener lo siguiente. La resistencia va a ser igual al tiempo dividido entre 1.1 por el capacitor. La resistencia, reemplazando los valores de 15 segundos por el valor de 10 microfaradios, vamos a tener una resistencia, véanse, que es de 1363 kiloohmios. Pero también podemos cambiar. Acá. Podemos colocar y fíjense que el valor de esta resistencia también puede ser de 1.36 megaohmios. Si revisamos lo que es la parte de valores comerciales, vamos a encontrar que la resistencia más cercana a este valor de 1.36 es la de 1 ohmio, ¿verdad? Entonces, estamos alterando mucho de 1.36 a 1 ohmio. Esos 36 kiloohmios que estamos mandando o descartando es un gran valor. Entonces, vemos de que esa parte de acá no cumple. Tenemos que regresar y darnos otro capacitor. Por ejemplo, uno de 100 microfarados. Vamos a venir en la parte de acá y la resistencia que nos da ahora, lo vamos a ver desde kiloohmios, es 136 kiloohmios. Algún valor cercano a esta resistencia sería 1.2 o 120 kiloohmios. Entonces anotamos en la parte de acá 120 kiloohmios. Ese es el valor de la resistencia comercial. Entonces, con este pequeño cálculo, nosotros hemos podido dimensionar para poder determinar ese comportamiento. La resistencia va a ser 120 y el capacitor va a ser 100 microfaradios. Hagamos la simulación y también lo vamos a ver en una parte física. Se los voy a presentar acá. Permítanme un momento.
Muy bien, vamos a ver en esta parte. En la que tenemos es Tenemos en primer lugar lo que es el pulsador. Si yo lo pulso, vean cómo hace su cambio de estado, pero su cambio de estado lo va a hacer por un tiempo determinado, el cual hemos visto en la fórmula, el cálculo y diseño de estas resistencias y este capacitor. De la misma manera podemos ver en la parte de acá. Bien, esta es una placa de prototipado en la cual tenemos los dos circuitos 5.5, uno configurado en forma monoestable y uno configurado en forma estable. En este momento observemos de que nosotros tenemos el pulsador de disparo, ¿verdad? Acá nosotros tenemos que mandar la señal negativa o el blanco de baja y el circuito integrado a través de esta resistencia y este capacitor que tenemos acá va a lanzar la salida, pero solamente por un tiempo que hemos programado. Hagamos ese ejemplo. Acá. Ahí lo vamos viendo, ¿no? Entonces, si yo pulso el pulsador, observen que el piloto si yo pulso el pulsador, el 5.5, a través de la carga y descarga del capacitor, solo se energiza por un tiempo determinado. Una vez más, doy señal al pulsador y la salida se energiza por un tiempo y luego llega a apagarse. Muy bien. Eso es el comportamiento del modo estable, en el cual la señal solamente es un pulso. Ahora veamos otra configuración en la cual nos interesa para la electrónica digital. Su otra configuración se conoce como el modo estable, en el cual va sacando señales repetidas en una frecuencia y tiene los siguientes parámetros de cálculo. Uno de los parámetros de cálculo es la frecuencia. Otro de los parámetros de cálculo es el tiempo de alto y el tiempo de bajo. Normalmente este circuito, si nosotros no consideráramos este dato, el tiempo de alta comparado con el tiempo de baja, el tiempo de alta se presenta el 60%. Y el tiempo de baja se presenta el 40% en un comportamiento normal de este circuito. Pero podemos modificar. ¿Cuál es la regla en este lugar de acá? En que este flanco esta parte donde está en alto, no puede ser menor a 50%. Tiene que ser mayor o igual a 50% para la parte de dimensionamiento. Bien, entonces nosotros empezamos dándonos esos valores. Ejemplo, vamos a ver la parte de acá, la frecuencia. La frecuencia podemos colocarlo 100 Hz. El tiempo de DC lo vamos a mantener a 60 como un comportamiento normal. Y vamos a venirnos a darnos un capacitor.
En este caso vamos a mantener este capacitor de 1 microfarad. ¿Cuál es el primer paso que se tiene que realizar? Trabajar con el tiempo. Nosotros tenemos la parte de la frecuencia y mencionamos hace rato que el tiempo es igual a 1 dividido sobre la frecuencia, en donde el tiempo, en este caso, va a ser 0,01 segundo, en el cual repite una onda cuadrática. El tiempo de alto, podemos ver de que vas a representar el 0,006 segundos y el tiempo de bajo vas a representar el resto de este periodo. No, ese es el primer paso, poder calcular estos tiempos. ¿Cuántos son? También podemos modificar este tiempo de alta. Si lo modificáramos a un 80%, veamos que los datos han cambiado. Ahora el tiempo de alto es 0,008 y el tiempo de abajo es 0,002 segundos. Ese es el primer paso. Entonces, lo vamos a mantener en 60 y vamos a regresar a estas fórmulas que nos dan lo que es estas fórmulas que vienen de fábrica, que el que fabrica estos integrados nos provee en la hoja de datos, en la cual viene lo siguiente. Observemos que el tiempo de en alto va a ser igual a 0,693 por una resistencia A por otra resistencia B, o una resistencia A más una resistencia B por el capacitor. Entonces observamos que en el circuito nosotros ya no tenemos solamente una resistencia y un capacitor. Tenemos 2 resistencias y un capacitor. Lo enmarcamos en esta parte. Ahí tenemos una resistencia, tenemos la segunda resistencia y tenemos por último el capacitor. Con esos 3 elementos variables, nosotros vamos a diseñar el circuito monoestable. Entonces vamos a venir acá y vamos a tener lo siguiente. Vamos a empezar a utilizar estas 2 fórmulas que nos dan de fábrica y empezamos a despejar lo primero. Acá tenemos el tiempo de bajo que hemos calculado en la parte de aquí arriba. Lo voy a remarcar. Tenemos el tiempo de bajo, tenemos el capacitor, porque es un valor que nos hemos dado, y tenemos estas constantes, que lo voy a pintar de otro color, que también es un dato que nos da el fabricante. En algunos lugares lo redondean a 0,7, ¿no? Pero el fabricante nos da 0,693 como valores decimales para poder hacer el cálculo. Y nosotros lo mantenemos en esos valores. ¿Cuál es la incógnita en esa ecuación? Pues la única incógnita que encontramos es RB. Entonces despejamos RB. Tenemos el tiempo de abajo, tenemos la constante y tenemos el valor del capacitor. Entonces ya tenemos calculado lo que es RB. Y observemos que RB, en esta parte, un cálculo nos da de 5.77 kiloohmios. Un valor aproximado a esta resistencia sería de 5.6 kiloohmios. Bien, entonces ya tenemos calculado lo que es la resistencia B. Ahora nos falta calcular la resistencia A. Y para eso vamos a utilizar las siguientes fórmulas. Hemos calculado el tiempo de en alto a través de la frecuencia en la parte de aquí arriba. Hemos calculado la resistencia B. Tenemos el valor de capacitor que nos hemos dado. Y ahora solamente como incógnita tenemos la resistencia A. ¿No? Entonces, despejamos de esa ecuación y nosotros vamos a tener esta ecuación para poder resolver. En donde RA ahora va a ser igual al tiempo en alto
por el 0,693 por la capacitancia menos la resistencia de la primera resistencia que calculamos. Despejamos los valores y vamos a encontrar un valor, pero es un valor real. Cuando nos referimos a real, es una parte real matemática, lo que nos saca la calculadora. Lo que nosotros tenemos que hacer ahora es aproximar este valor al más cercano comercialmente que nosotros encontremos. Al 2.89, el valor comercial más cercano es el 2.7 o el 3.3 kiloohmios. Entonces vamos a aproximarnos en este caso al 2.7. Listo, ya tenemos calculado la parte de la primera resistencia vale 2.7, la segunda resistencia vale 5.6 y la última, el capacitor que nos dimos es de 1 microfaradio. Entonces tenemos estos valores y esta configuración de resistencias y capacitores va a darnos a una frecuencia de 100 Hz. Tenemos esos valores, ¿verdad? Muy bien, entonces acá tenemos un último paso. Cuando nosotros modificamos estos valores, también hemos modificado la onda. Entonces tenemos que comprobar cuánto hemos modificado la onda. Entramos a una parte de comprobación en donde manejamos las mismas ecuaciones principales de arriba y nos da que el tiempo ahora es de 0,01 segundos. A este tiempo que nosotros, este periodo nuevo que nosotros tenemos, en la parte de acá, de este otro tiempo, vamos a observar que tenemos una desviación del 3.67%. Tal vez aquí no se puede apreciar, pero si vamos aumentando los decimales, ahí ya vemos, ¿no?, que se va modificando. En arriba era 0,01, pero aquí el periodo no va a ser 0,01. Con estas resistencias y este capacitor, ahora va a ser 0,00996, pero lo que hicimos es aproximar. Y como podemos ver, la desviación de este cálculo no ha superado lo que es el 5%. Tenemos un 3.67%. ¿Aquí alguien tendría alguna pregunta acerca de este dimensionamiento del modo astable? Buenas, una dudita sobre las ondas, más que todo lo que sale de la estable. Dime. Cuando, digamos, lo configuramos en modo estable, la onda que sale, bueno, yo quiero un tiempo de alto determinado, ¿no? Lo que calculo, pero a veces se invierte esa onda y aparece hacia abajo ese tiempo, ¿no? Como tiempo de bajo, creo, con respecto a cero, ¿no? Y a veces me sale normal, ¿no? Pero se invierte a veces esa onda de salida. ¿Por qué será que pasa eso? Mm, Es muy raro ver esa parte de inversión, porque normalmente, como ves, en la parte de acá, estamos dando valores muy separados. El 2.7 que tenemos acá, con la resistencia de 5.6, tiene una diferencia más o menos de 2 kiloohmios. ¿Y por qué vemos esa diferencia? Porque la onda de arriba, el tiempo, vamos a ver, el tiempo en alto, depende de estas dos resistencias, ¿no? El valor de esas dos resistencias. Pero el valor de tiempo en bajo depende solamente de la resistencia B. Entonces, si este valor es muy diferente a este otro valor, tendrían que mantener el cálculo correcto. Tu tiempo en alto, en alto y tu tiempo en bajo, en bajo. O a menos que el circuito integrado sea chino, internamente esté fallando algo. Pero es muy raro ver ese comportamiento. Muy bien. Entonces veamos esta parte de acá, en la parte de simulación.
tenemos en la parte de acá y vamos a venir a la parte de cálculos y a la parte de simulación. Entonces veamos, estamos trabajando cálculos en un costado y en el otro extremo estamos trabajando la simulación. Ahora vamos a ver en acá. Tenemos la resistencia 1, que lo vamos a llamar 2.7 kiloohmios. Metemos el valor. En la parte de abajo lo vamos a poner 5.6. Y estamos con un microfaradio. Bien, entonces en la parte de la salida, que es el pin 3, lo hemos colocado una carga de un simple LED que nos va a ir energizando, y a través del osciloscopio que está conectado en esta parte, nosotros vamos a poder ver el comportamiento. Entonces simulamos. Tiene su destello. Vamos a ver acá. Ahí se va generando la onda. No, esta es la onda que va generando cuando nosotros vemos en el osciloscopio. Vamos a ver cuánto es el periodo, cuánto es el tiempo de alta y cuánto es el tiempo de baja. Entonces, en un osciloscopio, alguien preguntaba en el grupo algún curso para el manejo de osciloscopio. Vamos a ir hablando acá algunos tips y consejos para el manejo del osciloscopio. En primer lugar, tengo la parte de entradas. Vemos que este osciloscopio es de 4 entradas, A, B, C y D, en la cual nuestra salida está conectada a la entrada A del osciloscopio, ¿no? El canal A. A este osciloscopio voy a agrandar esta parte. Bien, acá se puede apreciar de que podemos medir corriente alterna o podemos medir corriente continua. Y también podemos medir el GND o simplemente apagarlo. ¿Qué sucede cuando medimos corriente alterna? El punto de medición de GND va a ser al medio. ¿Ven? La onda se ha recorrido hacia la parte inferior porque ya no me está midiendo lo que es los 0 voltios desde este punto de abajo. Vamos a ver que los 0 voltios están justamente ahí, a la mitad de la onda. Porque es corriente alterna, ¿no? Trata de identificarlo como alterna. Un polo positivo pasa por 0 y llega a negativo. Pero en este caso estamos trabajando con corriente continua. Entonces, acá vamos a ver de que nuestro punto de medición GND está en la parte inferior. Bien, entonces vamos a medir la onda. Vamos a parar un momento en esto. ¿Y cómo se tiene que medir la onda? Nosotros tenemos diferentes tipos de cuadritos. Estos cuadritos tenemos que contarlos y de acuerdo a la cantidad de cuadritos contados y multiplicado por este factor, podemos determinar el tiempo de lo que va a ser en alta o en baja. O en los últimos, como podemos ver en este caso cuando son osciloscopios digitales, podemos simplemente obtener los valores haciendo rectas directas. El punto de aquí a aquí. Y el punto de acá a acá. Ahí tenemos dos valores. Y ahí tenemos otro valor. Muy bien. Entonces ahora veamos cuál ha sido la modificación de esto. En primero veamos el periodo. El periodo nos marca que nosotros tenemos 9.55 milisegundos para esta configuración que dimos. Hagamos cálculo y dividamos 1 dividido entre 9.55 milisegundos por 10 a la menos 3, y esto nos da un valor de 104.
Entonces veamos que el 104 que tenemos acá está muy relacionado al cálculo de la frecuencia que dimos, que lo queremos a 100 Hz. No, en la parte de simulación, por las modificaciones de estas resistencias reales a valores comerciales, hemos modificado la onda, pero no se ha alterado mucho. De los 100 Hz, hemos llegado a alterar a 104 Hz. Ahora veamos el tiempo en alta. En tiempo en alta nosotros tenemos 5.65. Lo vamos a aproximar para que se vea mejor. Sí, 5.65. Si lo dividimos entre el periodo, que es 9.55 por 10 a la menos 3, y multiplicamos por 100, tenemos un valor porcentual. En la cual este valor nos da el 59%. No, tenemos el 59% en alto y el dimensionamiento de esta onda en la parte de cálculos, en la parte de acá, ha sido justamente al 60%. De 59% a 60%, ahí tenemos un por ciento de error. No es mucho. No es que tengamos 60% de dimensionamiento y en la parte de acá nos haya salido 30%, ¿no? Una desviación de la mitad. Bien, entonces vemos que la parte de cálculos, en acá, si ustedes gustan, lo pueden ver detalladamente, todos los procedimientos de despeje. Vamos desarrollando la parte matemática, después valores comerciales, y teniendo 3 valores, tenemos un comportamiento para la onda. Muy bien. Vamos a ver ahora en la parte del osciloscopio. Y lo vamos a ver desde un osciloscopio de la marca Hantek. Muy bien, aquí en la parte física vamos a ver de que 1 estaba configurado en la forma estable, ¿sí? Pero en la forma monoestable, en la cual solamente lanzaba un pulso, pero el otro está configurado en la forma estable, en la cual nos genera la parte de frecuencia. Entonces vamos a medir en la parte de la sonda. Vamos a cambiar esta señal y lo vamos a colocar al pin de salida 3 del otro. Muy bien. Entonces ahí estamos sensando simplemente el comportamiento de este circuito y como podemos ver acá en el osciloscopio, nos está empezando a marcar lo que es la señal. Pero vamos a configurarlo para que se pueda ver la onda. En los osciloscopios digitales, como podemos apreciar en este, tenemos diferentes funciones tal cual en la simulación. Tenemos perillas que nos permiten poder calibrar la onda, o también tenemos un pequeño botón que se llama auto, que si lo presionamos, el programa busca la combinación del tiempo y el voltaje correctos para que pueda mostrarnos directamente la onda, ¿no? Entonces aquí estamos apreciando de la forma física extraerlo lo que es la onda. Muy bien. Acá yo voy a aumentar el tamaño de la onda y le voy a bajar un poco abajo. Muy bien. Entonces vean que esta onda está circulando respecto del tiempo. Si nosotros logramos estabilizar esta onda,
también podemos determinar cuál es el valor máximo y mínimo. Pero antiguamente se sigue manteniendo estas separaciones de cuadrícula. Teníamos que contar las cuadrículas 1, 2, 3, 3 y 3.04 aproximadamente. Y este valor multiplicabas por un factor que te daban acá, que es 2.0 milisegundos. Y así podías encontrar el tiempo de alto de esta onda. En estas últimas osciloscopios ya no es necesario. Simplemente con solicitar al programa nos da este valor. Como por ejemplo, yo necesito que me dé el valor máximo. Vean en la parte de aquí abajo. Voy a agrandar esta parte de aquí. Bien, vean, vamos a venirnos a la parte de acá. Y observemos que yo puedo pedir en la parte vertical. Como se les mencionó la anterior vez, el osciloscopio nos ayuda a poder medir valores verticales y horizontales. La parte vertical se va a encargar justamente de los valores de voltaje y la parte horizontal, el valores de tiempo. Entonces yo solicito valor máximo, valores mínimos, valores pico a pico. Puedo bajar más aquí abajo. En la parte horizontal solicito que me entregue la información del periodo, de la frecuencia, del tiempo en alto y tiempo en bajo de este circuito. Muy bien, entonces en la parte inferior yo voy a poder apreciar estos valores. Para este circuito, la longitud máxima va a llegar casi a los 5 voltios. El mínimo está aproximadamente 0 voltios. Pico pico corresponde acá, a los 5 voltios. El periodo me dice que está sobre los 9.37 milisegundos y la frecuencia es de 106 Hz. La desviación, fíjense, que es de 72.5 para el tiempo en alto y 27.5 para el tiempo en bajo. Entonces, en los osciloscopios digitales ya no es necesario poder estar apreciando y dando la lectura de lo que son las pequeñas cuadrículas. Simplemente solicitamos al programa y lo que nosotros tenemos los valores numéricos de esta medición. ¿Hasta acá alguien tendría alguna pregunta acerca del circuito estable? Muy bien. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen para terminar el día de hoy. Donde vamos a resaltar lo siguiente. El día de hoy hemos conocido dentro de la electrónica digital que nosotros manejamos ondas cuadráticas. Estas ondas cuadráticas tienen una frecuencia, tienen un periodo, un tiempo de alta, un tiempo de baja, un tiempo de alto, un tiempo de bajo, que nos permiten poder determinar cómo es la onda. Mencionamos que en la tecnología TTL existen niveles de tensión, en donde 0 a 1 lógicos dependen los niveles de entrada. Si es de entrada o es de salida, input o output, vamos a tener diferentes voltajes para lo que es 1 lógico y 0 lógico. Entonces, en esta parte hemos estudiado cómo se maneja este tipo de ondas.
También conocimos lo que son las compuertas lógicas, a la cual este tipo de onda llega como entrada. La compuerta lógica procesa estas señales de entrada y envía salidas. Y cada compuerta, ya sea AND, que en español es la compuerta I, la compuerta OR, que es O, la compuerta NOT, que es la compuerta negadora, no, tiene un diferente comportamiento para la parte de las salidas. Muy bien. Hasta este lugar, nosotros estamos viendo la introducción que es la electrónica digital. El día viernes vamos a ver cómo podemos relacionar las compuertas lógicas. Esta parte del proceso puede estar combinado con una compuerta. Disculpen, voy a borrar esta línea. Por una compuerta NOT, también por una compuerta OR y también por una compuerta AND. Aquí adentro del proceso puede haber muchas de estas compuertas y pueden estar configuradas. En otras palabras, pueden estar conectadas de muchas maneras. ¿De qué va a depender eso? De las entradas y de la parte de las salidas. Las entradas nos va a definir cómo es el comportamiento y esta combinación de entradas nos va a dar una determinada comportamiento de salidas. Imagínense, aquí tengo dos pulsadores y aquí tengo un motor que puede ir relacionado a una ventiladora. Tengo otro motor que puede ir relacionado a las cortinas automáticas, ¿no? A las cortinas automáticas de las ventanas. Y tengo un resistor que va relacionado a la parte de calefacción, a la parte de temperatura de un cuarto. Entonces, presionando un botón, quiero que se energice el ventilador y la resistencia. Eso es lo que yo quiero que se encienda. Presionando el otro pulsador, quiero que se encienda solamente un motor. Y si yo presiono los dos al mismo tiempo, quiero que solamente se encienda el botón o que se encienda de la salida la parte del motor del ventilador. Entonces vean que en las entradas tenemos varias combinaciones. Y en las salidas también tenemos varias combinaciones. Estas combinaciones que nosotros tenemos de datos, vamos a utilizar unos mapas que se lo conoce como los mapas de Carnot, los cuales nos van a ayudar a poder realizar estos circuitos eléctricos, viendo desde la parte digital. Entonces, el día viernes vamos a ver ejercicios relacionados ahora de cómo ir relacionando esta parte del proceso. Vamos a ver las entradas, las salidas y vamos a armar los circuitos acá a través de la metodología de mapas de Carnot. Muy bien. ¿Hasta aquí alguien tendría alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración que se pueda hacer? Franklin nos pregunta, todo es referente al circuito 555. No entiendo esa pregunta. Después José Enrique nos dice, el osciloscopio digital para PC, laptop, ¿son recomendables para la electrónica? Sí. Y son recomendables porque simplemente son osciloscopios los cuales están compactados en pequeño
Y para poder utilizarlos tú tienes que tener sí o sí una computadora. Esa es la desventaja. Pero a ventaja de los que tienen pantalla incluida, los que son para computadoras son mucho más económicos, ¿no? Su ventaja, hay que verlo desde la parte económica, y su desventaja del otro es que sí o sí necesitas una computadora para poder graficarlos. Franklin nos dice, estas compuertas las he visto en la programación con logo, muy buen refuerzo. Sí, sí, se ve sobre todo en la programación de automatización. Las compuertas digitales también utilizamos en esa parte y si te sirve también te va a ayudar mucho lo que es el mapas de Carnot para poder realizar este tipo de ejercicios. Muy bien. Entonces, nos encontramos el día viernes para continuar con esta parte de electrónica digital, en la cual vamos a ver ya los ejercicios y diseños electrónicos de una forma más global. Las entradas vamos a tomar los ejercicios de la parte analógica que nosotros vimos y vamos a ir viendo cómo se generan estos circuitos eléctricos a través de los mapas de Carnot. Y en la parte de salidas vamos a conocer un poco acerca de lo que es la electrónica de potencia. Y nos deberíamos una clase que va referido a lo que es motores y lo que es la parte de robótica. Lo vamos a extender hasta el próximo lunes, si es que ustedes lo permiten y es un interés de su parte. El día lunes terminaríamos con la parte de robótica, visto más que todo en la parte de programación y aplicaciones con el Excel para poder generar las ecuaciones de movimiento y estas implementarlas en el programa. No olviden sus apuntes de la clase, que muy pronto se va a mandar el formulario y, y puedan subirlos y poder participar de lo que es esta certificación del final del curso y en la cual también se le va a otorgar el material, en la cual está viendo la parte de cálculos y la parte de simulación. Utiliza el programa de Ceiling. No, no lo había conocido, lo voy a buscar. Para programas de lógica digital, más que todo se utilizaba la parte de logo, porque ya iba referido a lo que es automatización. Se ve mucho en automatización en estos programas. Muy bien, que les vaya muy bien, que tengan un bonito descanso. Nos vemos el día viernes y continuamos con el aprendizaje. Buenas noches, gracias. Hasta luego, Víctor. Hasta luego a todos. Muchas gracias por su participación. Hasta luego, Inge, gracias.